¿qué pruebas adicionales hacemos con las muestras de los pacientes en los laboratorios de genética y de citometría? Hoy, en mi caso, Bruno hablará de los de citometría, yo hablaré de los de genética. Porque realmente el diagnóstico de cualquier patología es multidisciplinar. Aparte de los datos clínicos, decisiones terapéuticas, etcétera, intervienen datos de laboratorio. ¿Y qué dice la genética? ¿Cómo ayuda la genética al manejo clínico de los pacientes con mieloma? Sabemos que el mieloma es una enfermedad clínica y genéticamente, que es lo que a mí ahora me interesa contarles, muy heterogénea. Por tanto, el pronóstico, dada esta heterogeneidad, también es heterogéneo. Hay pacientes que el pronóstico se puede dar a pocas semanas o incluso más de 20 años, o incluso hablar de cura funcional. Esto también es un dato muy relevante en los últimos años, es que más de 14 nuevos agentes terapéuticos que se han aprobado. Esto es una cuestión sin precedentes. Por tanto, por lo que a mí respecta, quería contarles que se requiere una evaluación del riesgo de los pacientes más precisa, cada vez más precisa, tanto al diagnóstico como en la recaída. Y aquí interviene, entre otros, la genética. Cuando decimos la genética es cuando recibimos la muestra de médula ósea, tenemos que saber qué marcadores interesan al clínico para estratificar y detectar a los pacientes de alto riesgo, ¿vale? Entonces, hoy, lo que se habla de citogenética de alto riesgo consiste en la evaluación de estos 5 marcadores. Aquí, estos 5. Con la muestra, detectar hoy, 2022, citogenética de alto riesgo supone medir la presencia de una translocación 4-14, translocación entre cromosomas, de la 14-16, alteraciones del 1, tanto a nivel brazo corto como brazo largo, y por supuesto el tan temido y hablado de lección 17P, donde está el gen TP53, que es realmente marcador en prácticamente todo el cáncer. Este panel de alto riesgo, este panel de 5 marcadores, es mandatorio a realizar para todos los pacientes al diagnóstico. Esto se ha evaluado y se ha decidido de acuerdo a todas las guías de consenso europeas e internacionales y todos los sistemas internacionales de estratificación, incluso los más actuales. Es decir, que en esto hay consenso. No me... Uy, pero por favor. Pero como digo, ¿cómo puedo invertir 10 minutos en 2 diapositivas? ¿Ve cómo les decía? ¿Ven? Que no se lo iba a pedir al doctor Ocio. Joan, por favor, ayúdame, porque me va a tomar el pelo todo el rato. Bien, entonces, te voy a interrumpir a ti, ¿eh? Entonces, esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que hacer. La presencia de una cualquiera de estas alteraciones estratifica al paciente en alto riesgo, pero es muy normal que el mismo paciente tenga 2 o más de alto riesgo. Lógicamente, el riesgo se va acumulando. Hoy se está hablando de los fenómenos de multihit, más de 2 alteraciones, en este caso, de alto riesgo. Lógicamente, el detectar más de 2 estratifica al paciente a peor riesgo. No hablaríamos de riesgo alto, sino de ultra alto riesgo. Pues bien, por todo esto, entre los factores que utiliza el clínico para estratificar a los pacientes, entre los específicos del paciente, como son la edad, comorbilidades, fragilidad, o los específicos de la enfermedad, el estadio, niveles de LDH, fallo en la respuesta a la recaída, pues la citogenética es uno de los factores que hoy es obligado. Evaluar justo lo que les he comentado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues miren, esta prueba, cuando recibimos la muestra de médula ósea de los pacientes con mieloma, cuando recibimos esta muestrecita en nuestro laboratorio de genética, lo que hacemos es ser conscientes de que queremos el panel completo a evaluar y hacerlo ¿cómo?
primero, saber que esto nos va a ayudar al pronóstico, a estratificar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué técnica? Pues aquí esto me interesa mucho comentarlo. La técnica que se utiliza para medir estos marcadores es una técnica que llamamos nosotros de hibridación in situ con fluorescencia, el FISH, habrán oído. Pues es esta técnica, pero fíjense y asegúrense de que el FISH ha sido realizado no en la muestra total que recibimos, no, sino hay que aislar las células plasmáticas de esa médula. Es decir, recibimos la muestra, aislamos las células plasmáticas y sobre esas células hacemos el panel de FISH de alto riesgo. Esto es muy importante porque si no, si se hace este análisis con médula total, pueden dar falsos negativos y entonces no estratificar adecuadamente. Pues bien, esto es lo que hacemos. Y esto es lo que recibe el clínico. Todos los pacientes del Grupo Español de Mieloma Múltiple reciben el mismo informe. Que, como ven, esto es lo primero que habría que leer. Esta semana, hemos estado comentando esto con unos médicos ecuatorianos y no se habían fijado en este detalle. Y de hecho, a veces no se hace. FISH en células plasmáticas aisladas. Perfecto. Los marcadores, los 5, perfecto. ¿Cuántos núcleos analizamos por cada marcador a microscopio de fluorescencia? Núcleos como este. Para cada marcador, 100. Y damos como positivo cuando cualquiera de estos marcadores es mayor el punto de corte decidido por el GEM del 10%. Conclusión, aquí tienen un informe de un paciente y como ven es positivo para deleción, positivo para 414, positivo para amplificación. 3 de los 5 de alto riesgo son positivos. Es un paciente de ultra alto riesgo. Aquí es el clínico, entonces, donde con esta indicación, interpretación clínica, donde toma sus decisiones. O doble trasplante, bortezomib, esquemas de Lena, etcétera. ¿Vale? O sea, con esto es lo que el clínico maneja para tomar, junto con otros datos, las decisiones para tratar adecuadamente a los pacientes. Pues bien, lo que les he contado se debe hacer en todos los pacientes al diagnóstico, en todos. Es mandatorio. Y este análisis no se repite hasta la recaída. No se usa como, por ejemplo, la evaluación de la mínima residual en situaciones intermedias, solo en la recaída. Y en la recaída hay que volver a hacer los mismos marcadores, los 5. Pero además, recientemente, añadimos en la recaída 2 más. 1, la translocación 11-14 por el fármaco aprobado para los pacientes con esta translocación en la recaída, que es venetoclax, y también con la 8-14, un indicador más potente de progresión. O sea que esto es lo que se hace. Por supuesto, en la citogenética, tal cual se lo ha explicado, no es una técnica para evaluar mínima residual. Para eso está el doctor Paiva, que les explicará cómo hoy el estándar es la citometría. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Esto respecto a la cariotipo. Pero quiero comentarles que estos marcadores de alto riesgo no son estáticos, hoy son estos, pero realmente hay un movimiento para redefinir alteraciones de alto riesgo citogenético. Y, entre otras, por ejemplo, el grupo, se lo presento el grupo francés, pero te podía presentar también la clínica Mayo o el ISS revisado molecular, etc. Fíjense, ya reconocen algunas de las que les he dicho, 414, 1Q, las que les he dicho. Pero, por ejemplo, se está empezando a cuestionar si meter alguna adicional, alguna trisomía para modificar el pronóstico. O incluso es un concepto muy novedoso, recién comentado con fuerza en el Congreso de Los Ángeles de Mieloma, que ha sido ahora mismo, en agosto, pues parece que es muy importante y lo que han propuesto es darle un peso concreto a cada alteración. Que tienes la 414, 0,4, que tienes la 1Q, 0,5. Y es la suma de todos estos, lo que tengan, lo que va a estratificar muy bien a los pacientes. Mira, que tiene un score mayor que 1, aquí tenemos el alto riesgo potente.
Que tiene un 13 y 1, pronóstico intermedio. Que tiene 0, pronóstico, buen pronóstico. O sea que hay movilización respecto a la citogenética también. ¿Y qué decir de las mutaciones? Los cromosomas, la citogenética, ya ven lo que da de sí. Pero como en todas las demás patologías, los genes importan. Evaluar, además de cromosomas, marcadores cromosómicos, ¿importa evaluar mutaciones de genes? Genes que están dañados y fabrican proteínas distintas, por tanto serían neoplásicas. Pues bien, estudios genómicos muy potentes han visto que en el mieloma no hay una única alteración, no hay una única mutación, sino que también hay gran heterogeneidad molecular. De hecho, hay unos 15 o 20 genes recurrentemente mutados en mieloma, que normalmente ninguno de ellos es único. Un paciente puede tener varios y el más frecuente no supera el 25%. Es muy normal que un paciente tenga más de uno. Bien, entonces, solo decirles de que de todas las mutaciones que se están proponiendo, solo ha entrado en juego la mutación, como no podía ser de otra manera, del gen P53, que está en 17P. Esa que hemos visto que lo evaluamos el FIS de lección 17P. Pues si el otro cromosoma 17 tiene el gen mutado P53, eso es lo que se ha venido a llamar un mieloma double hit y son un grupo de 6% de pacientes con un pronóstico extremadamente adverso. No se nos puede escapar esto. Por tanto, cuando veamos en un paciente con FIS, como antes, de lección 17P positivo, obligado hoy a hacer mutación de P53 para ver si estamos en este. Como ven, ya ha entrado una mutación y esto no es más que el principio, entrarán más. Porque sí, solo ha entrado P53, pero ya hay datos muy importantes de otras mutaciones que van a ayudar al pronóstico, a estratificar en riesgo. Y no solamente esto, sino también mutaciones que, como el resto de patologías, no solamente ayudan al pronóstico, sino también a elegir un tratamiento, que eso es otra cosa. Hay numerosos ensayos de que si tiene tal gen mutado, se le dará este fármaco. Si tiene tal gen... Entonces, esto está, por el momento, una medicina personalizada de precisión a nivel experimental, no está en la práctica clínica, pero las cosas van a venir por aquí. La medicina personalizada de precisión. Y aprovecho esto para decir lo que el grupo, aprovecho este momento para comentar que el Grupo Español de Mieloma ha dado un paso adelante y se ha querido implicar en la detección de mutaciones en mieloma. Y ha propuesto, aquí tienen lo que pedían, los mails de los 3 grupos de mieloma del GEM, ¿vale? Para preguntar, el laboratorio que ustedes, con el que ustedes lleven sus muestras, ¿verdad? Preguntarán uno u otro. Se está ofreciendo un panel de 38 genes de evaluar en los pacientes con mieloma un total de 38 genes, incluido P53, de forma absolutamente gratuita. Entonces, creo que sus hematólogos tienen que estar con esto. Cuando hable el hematólogo de esto, ya sabe a quién dirigirse, porque cualquier paciente que queremos entender por qué pacientes que técnicamente iban a ir bien recaen precozmente, etc. Y entonces esto pretende dar respuestas. Entonces, esto es una cosa realmente importante. El futuro, y es la última diapositiva del mieloma, por tanto, es muy prometedor, porque hay muchas más técnicas, hay muchos más criterios, evolución de los criterios de respuesta, se están diseñando nuevos fármacos y esto no ha hecho más que empezar. Estamos todavía con la genética, con el FIS, pero estamos ya a las puertas de la genómica, del análisis genómico. Y aquí tengo al protagonista, les hablará de que hemos dado un paso adelante. Un nuevo marcador en sangre de las células tumorales circulantes entran también a formar parte de la estratificación en riesgo de los pacientes. Con lo cual, a mí me hace mucha ilusión porque se une la citometría y la genética. Además, somos vecinos de laboratorio, o sea que no puede ser mejor. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Es poco tiempo y espero que en el turno de preguntas, ¿no?, solucionemos todo. El equipo, como no podía ser... Ten cuidado de